Son las 7:46 de la mañana, avanzamos con más información aquí en Marandúa Noticias. Vamos a saludar hasta ahora al secretario de Gobierno Departamental, Edwin Useche, que nos acompaña hasta ahora en nuestro estudio. Muy buenos días, secretario, gracias por aceptarnos la invitación. Laura, a usted buenos días, Arley y a todo el equipo de Marandúa Estéreo. Bueno, pues tenemos varios temas para hablar con el secretario de Gobierno, temas muy importantes, así que pónganse cómodos, porque comencemos hablando, secretario, del tema de la cárcel y este comité carcelario en el que usted también ha participado. Se viene haciendo seguimiento a la situación pues que está, en este caso, viviendo la cárcel en materia de infraestructura. ¿Hablaron de algún proyecto para poder mejorar la infraestructura de la cárcel, la construcción de la nueva sede? ¿Qué se ha hablado de ese tema? ¿Qué se ha avanzado? Bueno, Laura, primero que hay que decir es que esta cárcel de San José del Guaviare es una cárcel municipal. Por ser una cárcel municipal, obviamente, digamos que es municipal, pero cumple unas funciones casi que departamentales y regionales. Sí. Hoy, en esta cárcel, como nos lo manifestó en su momento el director en el comité carcelario, tiene un hacinamiento. Tenemos 141, digamos, privados de la libertad, y de los cuales 18 son condenados y 123 son sindicados. Aquí, esta cárcel municipal recibe, digamos, personas de todo el departamento, incluso de Concordia, de alguna parte del sur del Meta. En ese sentido, el amotinamiento que hubo los últimos días destruyó la cárcel, la dejó en una situación más precaria de lo que ya estaba. Aquí en el departamento, los municipios subsidiariamente con el departamento hacemos unos aportes que no son suficientes. Básicamente esos aportes son para comida. Entonces, nuestro director presentó obviamente este planteamiento al comité carcelario, tratando de que los municipios y obviamente el departamento eleve ese valor subsidiario que hasta el momento se viene dando. Y adicional a eso, también se planteó la posibilidad de hacerle un pequeño baño María o un arreglo, unas adecuaciones a esas instalaciones que hoy están en precarias condiciones para dignificar humanamente la estadía de estas personas allí. ¿Cuántos años tiene esa sede? No sé cuántos años tiene, pero yo recuerdo que eso tiene muchos años. Desde que yo recuerdo, ahí ha funcionado la cárcel. Claro, allí nuestro alcalde hizo un llamado, y obviamente conjuntamente con el señor procurador, en el sentido de que es responsabilidad de los municipios de tener, cuando se captura a alguien, hay un tiempo prudente para tener la persona, y eso es responsabilidad de los municipios, sí, de los municipios. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Que los trasladamos a la cárcel municipal, sí, como sindicados. Entonces, pues aquí nos tocó, de alguna manera, todos buscar la manera de hacerlo. En ese sentido, entonces, el señor alcalde quedó comprometido con sus ingenieros de presentarle al comité carcelario en los próximos días un plan de, digamos, de adecuación a esas cárceles para dignificar la estadía de las personas allí, y nosotros como entes territoriales vamos a mirar el esfuerzo presupuestal para asignar los recursos y poder mejorar la cárcel. Claro, porque aquí las responsabilidades son de cierta manera conjunta en materia de esa infraestructura. ¿Para cuándo quedó el próximo comité carcelario? No, estamos hablando de 15 días, una vez pase la segunda vuelta presidenciales, estaremos reuniéndonos. Sí. En ese momento, o sea que en ese momento esta cárcel no está recibiendo ningún aporte de los demás municipios. No, claro, sí estamos recibiendo, sí, los municipios están haciendo los aportes, pero son insuficientes. En este caso el departamento aporta 80 millones anuales y los municipios aportan entre 15 y 20 millones anuales. Nos hablaba de 160 millones más o menos. Más o menos, pero es que digamos que anualmente el director nos decía que tiene un promedio más o menos de 1.500 millones de pesos anuales. 1.600 millones. ¿Sí? Y el presupuesto son 160 al año. Entonces, o sea, lo que aporta, déficit. Correcto. Entonces, obviamente, pues esto también dificulta un poco, ya también hay que tener en cuenta que los costos de la canasta familiar han subido. No, pero ¿sí? Total, ha subido el costo de vida. Entonces, pues ese fue el llamado y en ese fue el compromiso, y estaremos en los próximos días, obviamente, tratando de articular los recursos necesarios para poder hacer el ejercicio. Secretario, y hay un tema, y esas son soluciones a corto plazo, soluciones a largo plazo. Aquí en algún momento se habló de un tema de una cárcel en San Juan. De mediana seguridad. Sí, aquí en el departamento. ¿Qué ha pasado con ese tema? Bueno, si tiene conocimiento. Sí, claro, precisamente consecuente con eso, tuvimos el Consejo Departamental de Estupefacientes,
donde tuvimos la participación del Ministerio de Justicia. Allí volví y se retomó otra vez el tema de la construcción de la cárcel departamental o regional, como se quiera llamar. En este sentido, entonces, también invitamos al director de la cárcel a esta reunión en compañía de la Secretaría de Salud y tuvimos la oportunidad de coordinar con ellos 2 mesas de trabajo. Una, para que nos acompañen en el diseño del baño María, por así decirlo, o las adecuaciones temporales que se le van a hacer a la cárcel para dignificar eso, que queden con las especificaciones técnicas que nos da en este paso el USPED y el INPEC. El USPED es la encargada de hacer como la infraestructura y el INPEC de administrarla. Entonces, también dijimos allí que íbamos a hacer una mesa con el USPEC a través de estos pacientes para avanzar en el tema de la construcción de la nueva cárcel. Recuerden que en días pasados vino el ministro de Justicia, visitaron un sitio donde ha de construirse el basurero, ¿sí? el relleno sanitario, y que estamos a la espera de definir si realmente allí ese lugar es apto o no para construir este relleno sanitario, o en su defecto podría ser un sitio que podría servirnos para cárcel. Uno de los requisitos que pide el USPED es que los entes territoriales den el terreno. Sí, en este caso, es decir, la alcaldía había dicho que iba a ceder ese espacio para la cárcel, no, para el relleno, estaba siendo solicitado para el relleno. Es que ya estaba, creo que había recursos para, bueno, ya están los recursos del proyecto. De hecho, ese terreno ya está como asignado, digamos. ¿Para qué? ¿Para la cárcel o para el relleno sanitario? Sí. Y entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Qué es lo que aspira el municipio y obviamente en concurrencia con el departamento? De que al parecer los pobladores del sector no quieren que allí se construya el relleno, ¿cierto? No quieren que se construya el relleno, ese es una limitante. Y 2, que hay un trámite ante la CDA de licencia ambiental para el relleno. Dependiendo de esos 2 factores se definirá si allí se construye o no se construye. Es una decisión que deberán tomar en este momento los entes territoriales, y de no construirse entonces se estudiaría la posibilidad de que ese espacio o ese terreno sea destinado para la cárcel. Sí, pero eso es una decisión que se estará abordando en los próximos días y tiene que ser por parte, en la primera instancia, por parte del departamento en mirar si la viabilidad técnica del proyecto se da, y en segunda instancia por parte del municipio para cambiar la destinación que ya es específica para el relleno sanitario. Muy bien, teníamos esa duda porque estábamos atentos justamente a ese proceso. Ya se había, pues, digamos que dicho por parte de la comunidad que no querían el relleno sanitario allá en la vereda Santa Rosa. Hemos seguido mucho esa discusión. Se ha parado un poco porque estaban justamente esperando ese concepto. ¿Siguen esperando? ¿Hasta cuándo más o menos? Tengo entendido que todavía no. Estamos tratando con la CDA de que se agilice el trámite y el pronunciamiento. No tengo en este momento conocimiento, porque eso lo maneja Vivienda, Edgar Ignacio Díaz, pero le estaré preguntando a él y le daré la información. Muy bien, vamos a estar entonces pendientes a ese tema. Hablemos del Consejo de Seguridad que realizaron el día de ayer, secretario, porque ante este supuesto panfleto de autoría de las disidencias de las FARC, pues las autoridades están evaluando justamente si es veraz o no es veraz. ¿Qué se habló de ese tema? Bueno, lo que hay que decir es que básicamente no es un panfleto, son varios panfletos. Y en el departamento del Guaviare, a nivel nacional también que está circulando. A nivel de, digamos que se está volviendo ya a través de hoy, con el tema de la virtualidad, de las redes, es muy fácil colgar y publicar cierto tipo de información, y también no es fácil la veracidad de verificar eso. Pero la comunidad, nosotros tendemos a dar mucha credibilidad a este tipo de escenarios. Entonces, allí se miró primero un panfleto donde se confirma de alguna manera y se llama a la solidaridad por la muerte de Cabecilla Gentil Duarte, y otro es el tema de las normas de convivencia que al parecer empiezan a salir otra vez. Estos documentos están siendo objeto por parte de la fuerza pública de la verificación, de la veracidad, de mirar si es cierto o no es cierto. Entonces, pues eso todavía no se ha confirmado. Allí pues la fuerza pública dijo, vamos a revisar, estamos revisando, precisamente porque permanentemente están saliendo tipo de documentos como estos, ¿no? Entonces, pues tampoco se le puede dar veracidad a cualquier documento que salga en las redes públicas. Eso es una primera instancia. Y una segunda instancia que se tocó también es el tema de algunas denuncias que hiciera de alguna manera el pacto histórico,
¿cierto? Por algunas amenazas, algunas situaciones que allí se abordaron y obviamente... ¿Aquí en el departamento? Sí, en el departamento, sí. ¿Amenazas de qué tipo? De algunos líderes, ¿sí? ¿En contra de su vida? Sí, claro, en contra. Y entonces allí se tomaron las medidas y obviamente se tomaron las medidas para reforzar no solamente las sedes del pacto histórico, sino las sedes de todas las campañas políticas. Las campañas políticas, acá en el departamento. Básicamente esos fueron los dos temas porque fue un Consejo Extraordinario de Seguridad. Y en materia de preparación, justamente para las próximas elecciones, segunda vuelta presidencial, ¿han hablado algo de este tema? Hoy hay que decir que este Consejo Extraordinario de Seguridad para tocar un tema puntual. Allí no se abordan más temas, sí, sin embargo, extraordinarios. Sin embargo, estamos pendientes, obviamente, de hacer todo el alistamiento y tendremos que hacer un comité de seguimiento electoral para revisar el tema, pero hasta el momento no tenemos ninguna alteración ni ninguna novedad que prevea, digamos, dificultades en la segunda vuelta presidencial. Pero en este caso, volviendo al tema del panfleto, es de seguridad, de tranquilidad hasta el momento. Sí, simplemente es una alerta que se coloca y ya las autoridades tomarán las respectivas medidas. Recientemente también estuvieron ustedes participando en el Consejo de Estupefacientes, Consejo Departamental de Estupefacientes, donde se aborda pues todo este tema del consumo de sustancias. Secretario, ¿qué fue lo que más se destacó? ¿Qué conclusiones llegaron en esta sesión? Yo voy a decir algo que es, digamos, una interpretación propia de lo que está sucediendo. Sí. Y aquí en estupefacientes, concordante con la reunión que tuvimos en Villavicencio, que ustedes han estado pendientes de la mesa de salud del auto 173, sí. Yo voy a decir algo. Nosotros aquí, en materia étnica indígena, estamos como cuando, trasladémonos nosotros aquí, cualquier ciudadano blanco, llamémoslo así nosotros, trasladémonos a un resguardo indígena distante por allá en Morichal. Sí. Ubiquémonos en Morichal y imagínense su merced en Morichal pidiendo salud. Imagínense su merced en Morichal pidiendo educación. Imagínense usted en Morichal pidiendo vivienda digna. Imagínense usted en Morichal pidiendo alimentación. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en Morichal pidiendo ese tipo de cosas a las cuales no tenemos acceso porque nuestras costumbres son diferentes? Y ellos allá en Morichal, con su gobierno propio, tratando de darnos a nosotros educación, tratando de darnos salud, tratando de darnos alimentación, cuando tienen algunas limitaciones allá porque pues no conocen cómo es que lo que comemos, no conocen cómo es que nos educamos, no conocen cómo es la salud. Ahora, traslademos a un étnico de allá de una comunidad indígena, Nucad, Jiud, Tucán Oriental, trasladémosla a San José del Guaviare. Entonces nosotros hoy aquí estamos tratando de darles a ellos de alguna manera educación, salud, vivienda, alimentación, teniendo en cuenta sus costumbres, empezando porque el dialecto no lo hablamos bien, no lo interpretamos bien. Entonces, ese es el reto hoy institucional y eso es lo que estamos hoy tratando de hacer. Entonces, en el Comité de Estupefacientes abordamos esa problemática desde esa óptica, igual que en la mesa de salud, también abordamos la problemática y recientemente antier tuvimos Comité de Justicia Transicional y ayer tuvimos una mesa técnica. ¿Por qué? Porque abordar esas situaciones no son tan fáciles como pareciera ver. Entonces uno ve a un chico, y ayer lo tocábamos en el comité, y ayer acordamos interinstitucionalmente una ruta para atender como un proyecto piloto que viene haciendo muy juiciosamente Salud Municipal, y vamos a tratar de articularnos con ellos para tratar de atender a estos chicos de calle de las comunidades indígenas que vemos permanentemente por ahí, que es la queja que todo el mundo ve. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el piloto? Bueno, este piloto, eso tiene una ruta. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pudimos ayer hablar es que todas las instituciones hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos de manera aislada. Entonces aquí hay un chico que encontramos en la calle en horas de la noche. Sí. Policía de Infancia y Adolescencia hace su trabajo, lo recoge, pregunta de dónde es usted, entonces no, que está consumiendo. Entonces lo lleva a Salud lo atiende, pero policía, ahí termina la tarea de Policía de Infancia, cuando lo entrega a Salud lo revisa, lo mira, pero como no lo puede retener allí y los chicos son bien volátiles, entonces se vuelan. Sí. Perfecto, se voló y ahí murió.
Sí. Ahí murió el proceso. No, aquí hay que hacer un tema complejo y entonces es que policía acompañe al chico allí en salud, que salud llegue allí, inmediatamente llegue bienestar familiar, hagamos restablecimiento de derechos, inmediatamente activemos la ruta con la EPS para mirar si hay que trasladar por consumo, hay que trasladarlo a algún sitio. Sí. Y bueno, hay que hacer todo un proceso, pero articulado. Ese proceso aspiramos a arrancarlo la próxima semana. Por eso ya, a partir de hoy ya tratamos de arrancarlo. Estamos escribiéndolo hoy, Bienestar Familiar, que conoce puntualmente todo el proceso, lo estamos haciendo y nos vamos a activar a ver cómo podemos atender esta situación. Adicional a eso, entonces, también en el comité de estupefacientes y en este comité también se va a activar, obviamente, porque esa tiene que ser articulado, las rutas del microtráfico. Entonces vamos... La lucha contra esas porque estructuras. Nada se saca con atender solamente, pero no prevenir. Entonces allí pues la fuerza pública ha venido haciendo la tarea, obviamente por reserva de las investigaciones no lo dicen, pero ellos vienen haciendo una tarea juiciosa de mirar a ver cómo se desarticulan estas bandas del microtráfico. En este caso, la palabra articulación, la palabra respuesta integral, yo creo que ha sido una constante justamente entre las instituciones, secretario, porque es justamente eso lo que ha faltado. Es decir, esta vez, y por fin se ponen de acuerdo, usted lo dice, hemos estado como desarticulados. ¿Qué tiene de diferente esta vez? ¿Por qué esta articulación a la que ustedes le están apostando en esta ocasión va a funcionar? Bueno, primero aquí hay que decir es que tenemos unas experiencias ya de articulación que venimos trabajando de años, digamos de meses anteriores. Sí. Entonces, la primera experiencia fue la intervención que hicimos con la fuerza pública en Barrancón con la comunidad Hughes. Allí se hizo una brigada muy importante, donde se detectaron casos de tuberculosis, donde se atendió a la comunidad, y allí alguno de la mesa escribió sabiendo qué hacía cada uno, cómo podíamos amarrarlo. Y esa jornada fue exitosa. Ese fue primer indicio de articulación exitosa. Segundo fue cuando tuvimos el problema de escariosis con la comunidad en Nucat. Sí, la crisis. Exacto, y no solamente en Agua Bonita, porque es que... No, eso fue en casi todos los resguardos. Sí. Entonces ahí tuvimos una experiencia donde nos articulamos Ministerio del Interior, con dificultades que estamos corrigiendo, pero básicamente allí Salud hizo su trabajo, Gobierno hizo su trabajo, Bienestar hizo su trabajo, Ministerio, todos hicimos lo que teníamos que hacer y logramos controlar ese tema. Ahorita exactamente lo mismo que vamos a hacer con los chicos de la calle de las comunidades Hughes. Sí. Vamos a atenderlos, ¿sí? Vamos a buscarlos, vamos a identificarlos, porque además es muy difícil, ¿sí? Muy difícil, porque no solamente es el tema del chico calle de Hughes, sino también es el tema de explotación sexual. Claro, y eso que también va un poco ligado y que es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía o nuestra cosmovisión étnica es diferente a la que nosotros. Por eso digo, nosotros estamos aquí tratando de atenderlos a ellos, imaginémonos ellos tratando de atendernos a este territorio. Claro, por eso es que se habla de ese enfoque diferencial. Correcto. De ese enfoque diferencial que sigue siendo un reto para las autoridades. Y por ejemplo, en materia de salud, Edwin, hablábamos ayer también con el secretario Luis Carlos, que estaba de gobernador encargado, y no sé por qué terminamos hablando de ese tema justamente en materia de salud. Hace falta ese enfoque diferencial. Hace falta el enfoque diferencial para justamente poder garantizarles ese respeto a sus cosmovisión, a sus costumbres, y cómo van a hacer entonces, por ejemplo, para que en tema de salud, porque la gobernación y la Secretaría de Salud llegan hasta el punto en el que dicen, bueno, por ley a nivel nacional ya lo que toca es afiliarlos a las EPS y quedan en manos de la EPS. Una EPS que además está colapsada porque estamos todos en la única EPS que tenemos en el departamento y no pareciera que va a cambiar ese panorama. Pero llegan ellos con todas las condiciones, como usted lo dice, diferente costumbre, cultura y demás, y entonces llegan a sumarse a más, a tener que cumplir los requisitos, vaya que le firmen, vaya que le autoricen, vaya que no sé qué. ¿En dónde está ese enfoque diferencial en el tema de la salud para los indígenas? Precisamente en la mesa que tuvimos en Villavicencio, en materia del auto 173 en salud, pudimos evidenciar que allí en el sector del Bichada y en el Meta hay una EPS indígena, ¿sí? Y entonces allí ellos nos explicaban un poco cómo atendían ellos a la población étnica indígena con enfoque diferencial. Y entonces allí se tomaron los datos para invitar a esta EPS a que llegue al Guaviare, para poder nosotros también empezar a todo el tema. Pero también allí
quedó algo que también hace parte de la articulación, y es que para poder hacer ese proceso de afiliación o de todo el tema en materia de salud hay que hacer consulta previa. Y eso es un tema que nos tiene que ayudar el Ministerio del Interior. Sí. ¿Sí? Entonces ya también el Ministerio se articuló y empezamos a hacer una ruta para dar la viabilidad a esa consulta previa, para poder hacer esa atención. Y yo resalto esto, mire, yo he vivido mucho tiempo con las comunidades. Alguien dice que yo era parte indio. Yo me gusta mucho ir a las comunidades indígenas y allá me paso 8, 5 días, 10 días, porque me gusta pescar, y entonces uno ve la dificultad con que ellos quieren atenderlo a uno. Primero porque la comida es diferente y ellos quieren como darle algo a uno que a uno le guste, y le preguntan a uno, ¿a usted le gusta? Uno dice que sí, pero ellos ven que uno como que algunas cosas se las come con dificultad. Imaginemos nosotros a ellos aquí también haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, vuelvo e insisto, ese es el reto que tienen las instituciones, y por eso creemos hoy que es el llamado que ha hecho el procurador insistentemente en la articulación, y eso es lo que precisamente estamos intentando, y hay la voluntad, que es lo importante. O sea, hoy veo la voluntad de la institucionalidad de sentarnos y cada uno hacer lo que tenemos que hacer. O sea, lo estamos haciendo, pero cada uno como que por cumplir. Entonces yo hago lo mío, y cuando me dicen, ¿usted qué está haciendo? Mira, yo aquí muestro mi planilla, mi capacidad. ¿Usted qué está haciendo? Yo también estoy haciendo lo mismo. Pero a la hora del té lo hacemos, pero cada uno por aparte. No, ahorita lo que hay que hacer es hacerlo, pero venga, comunicarnos. Vea, aquí hay un chico que está en calle, bienestar familiar, va para el hospital. Vea, policía, aquí hay un tema. O sea, que estemos muy articulados para poder atender muy rápidamente la ruta. Secretario. Pero que es que no me respondió la pregunta. La pregunta era el enfoque diferencial en la salud. ¿Qué hacer en este caso? Porque aquí dependemos de la EPS. La EPS no tiene. Ustedes dicen, bueno, en la Guainía hay una EPS indígena, es una opción, pero todavía no está tan cerca. ¿Qué se puede hacer de una manera cercana y pronta? Sobre todo pensando en que la salud ya lleva, en la semana pasada, hace 2 semanas, estaban reportando la muerte de otra indígena por cuenta de una enfermedad que ha venido sufriendo de tiempo, pero también se ve la falencia en ese sentido de seguimiento. Bueno, entonces es como pensar en una solución pronta, porque eso es lo que finalmente los está instando la Procuraduría. Bueno, sí, están haciendo, pero no se ve. Sí, Laurita, mal haría yo hablar de un tema tan puntual y técnico que es la salud, que no es mi fuerte. Digamos, yo hablo de las generalidades, que es lo que hemos hablado en las diferentes mesas. Ya hay unas rutas muy puntuales, técnicas, que las tiene salud, que las está articulando con el Ministerio de Salud, departamento, municipio, EPS, y ese de primer nivel y de segundo nivel, porque así debe ser. No me atrevería yo, porque podría cometer un error en de pronto precisar la ruta, pero ya digamos que eso fue lo que hicimos precisamente en Villavicencio, en la reunión de mesa de Auto 173, que eran unos compromisos que ya ahorita empezaron a avanzar. Uno de esos tiene que ver con el tema de la consulta previa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder hacer el enfoque diferencial del que estamos hablando, pues tenemos que hacer consulta previa, tenemos que preguntarle a las comunidades indígenas cómo quieren su sistema de salud, cómo quieren que los afiliemos, hacer una serie de preguntas, una serie de consultas, concertado con ellos, correctamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una salud tradicional, tienen unas costumbres tradicionales en materia de salud que no se pueden sacar de plano, y la EPS, por eso nos llamaba mucho la atención, la EPS indígena es que no recuerdo el nombre, sí, es del Meta, no recuerdo el nombre, y ellos nos mostraban, y ellos decían, nosotros tenemos en este caso los médicos autóctonos, ancestrales, su medicina ancestral, todo algo así se había hecho aquí, no sé si en este gobierno o antes, pero tenían como las dos opciones, los médicos ancestrales y la medicina tradicional, y cómo se atendía pues a las comunidades indígenas. Pero bueno, ese es el reto, uno de los retos en este tema. Sí. Mire lo que nos dice por aquí el oyente, y ya va con la pregunta de Omar. Deben prohibir la venta de pegante boxer en las tiendas, es lo que consumen los niños indígenas y se lo venden como si nada. Se pueden comenzar con acciones pequeñas que puedan aportar en ese tema de, por ejemplo, controlar que no vendan o que no expendan estas botellitas pequeñas de boxer, porque al final, y lo que dicen muchos de los oyentes que siempre nos dan este punto de vista, es las personas que necesitan el boxer lo necesitan en grandes cantidades. O sea, las personas que usan pegante para el tema industrial, pues lo usan en una presentación mucho más grande, no en botellitas que
cuestan, no sé, 1.700, 800 pesos. Entonces, ¿por qué siguen vendiendo ese tipo de botellas tan pequeñas si saben que el riesgo es muy alto para las comunidades indígenas? Aquí también es un llamado ciudadano. Sí, pero si se le pone la norma, digamos, a las ferreterías como un control, como un espacio, una medida, ¿podría pensarse en eso? Bueno, digamos que eso no se ha colocado en la mesa, es una muy buena opción, Laura, de verdad que pues eso no lo habíamos hablado en ese sentido, pero también es un tema ciudadano. Sí. Yo creo que si el ferretero ve que llega un niño Hugh a comprar eso, pues, o sea, uno supone que es para eso. Pues uno esperaría, pero lamentablemente no, porque mira que nos dicen todo el tiempo, o sea, en ferreterías ya con lugares y nombres propios, que no se puede obviamente, digamos, desprestigiar esos lugares, pero sí nos dicen, les venden y lo ven directamente. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Sí, no, desafortunadamente es una situación que mientras que haya, ¿cómo se dice? Mientras haya la demanda va a haber la oferta. Va a haber la oferta. Entonces así nosotros lo prohibamos, pues más caro se pone y más complicado se vuelve ya, y entonces generamos un negocio allí mucho más complejo. Yo pienso que es un tema más de cultura ciudadana, de llamar la atención a todos los ciudadanos, porque es nuestro departamento, es nuestra ciudad, ¿sí? Son nuestros niños indígenas, es nuestra cara. Permanentemente vemos que nos quejamos de que mucho niño en la calle, de que piden, que mendigan, pero también depende mucho de toda la sociedad en tratar de corregir este tema. Vea, la EPS de los indígenas se llama Matsudualani EPS indígena, nos dice por aquí un oyente. Es que hay varias. Estaba mirando. Sí, hay varias. Pijao EPS. Pijao EPS. Correcto, Pijao fue la que estuvo con nosotros. Pijao Salud, Pijao estamos viendo. ¿Tiene ese en el Meta? Sí, en el Meta. En el Meta. Sí, secretario, ya que usted nos habla de esa reunión preparatoria en el Meta, ¿estás con miras a qué? No, el auto 173 nos dio unas obligaciones a los entes territoriales, a Meta y Guaviare. Entonces, para atender ese auto en materia de salud, se creó una mesa interdepartamental Meta Guaviare. Entonces, esa mesa se ha venido reuniendo ya desde hace varios años y le hace seguimiento precisamente a las acciones en materia de salud indígena. Bien. Entonces, pues ahorita se convocó, hacía ya un ratico que no se convocaba, para mirar y hacerle seguimiento a cómo iban esos compromisos del auto 173. Bien, y la otra pregunta es que le iba a hacer hace un momento cuando usted se refería de que las instituciones, había coordinación, ese engranaje iba a funcionar en esta oportunidad, hay voluntad, pero la otra pregunta es, ¿hay los recursos? Bueno, lo primero y esa es una muy buena pregunta, porque ayer llegamos al paso malo. No, mire, no, porque es que vuelvo y digo que la experiencia que tuvimos con la escariosis del tema NUCAD nos enseñó y nos dio, digamos, una línea de cómo atender. Los recursos no los hay, seguramente van a salir cosas donde no está el proyecto, donde no está el tema, pero eso nos obliga a que si hay voluntad por parte del gobernador y por parte del alcalde, pues rápidamente se hace el traslado presupuestal, se genera la necesidad y se aporta el recurso. Porque es que tampoco estamos hablando aquí de que son miles de millones de pesos, estamos hablando de recursos que no es difícil para un ente departamental conseguirlos. Sí, como se hizo, en efecto, en el caso de los NUCAD. Allí había que comprarle una pastica que no se querían a los perritos, yo lo compro para las pulgas y todo el tema. Y esa pastica, cada pastica valía 50.000 pesos. Secretario, hoy hay todavía 3 perritos que están esperando ser trasladados, que tienen 2 mordidos por un saíno y están siendo infección. Y el otro tiene sarna. Entonces están pidiendo ayuda para poder trasladarlos. Exacto. Entonces digamos que esas pasticas, y no teníamos la plata para comprarlas. Sí. Rápidamente el gobernador dijo, no, eso hay que hacerlo. Hizo lo que tenía que hacer y llegó con las pastas. Entonces, ¿qué había? O sea, ese tipo de acciones. En este caso, cuando hagamos esta ruta vamos a encontrar que hay cosas que se van a necesitar y que no las teníamos previstas, pero entonces nos enseña a que hay que empezar a preverlas. Entonces ya, por ejemplo, si sabemos que en el caso del NUCAD necesitamos esa pastica para el perrito, pues entonces en el tema del PIC, ¿cierto? Incluyamos la compra de esa pastica para poder controlar las pulgas a los animalitos. Sí, yo creo que aquí lo importante, secretario, también sería dejar como trazada una línea o un tema que funciona, porque es que lo que vemos es que cada gobierno que llega al departamento del Guaviare como que vuelve a comenzar de cero.
Sí, es decir, ustedes otra vez están estableciendo una ruta, una nueva línea, y si uno habla con las comunidades indígenas, ellos vienen en este caso recibiendo apoyo incluso internacional, de cooperaciones, desde hace muchos años, que ya eso debería, claro, estar avanzado, pero le digo, es el reto, ¿no? Que ojalá ustedes dejen una línea que quede trazada en materia de salud, en materia de atención por el tema de consumo, porque estas problemáticas lo que hemos visto es que, claro, se tocan con pañitos de agua tibia durante los gobiernos y se nos está saliendo de control, porque el caso, por ejemplo, de los menores que estuvieron en rehabilitación, lamentablemente ya han recaído casi la mitad de los que vinieron y sigue siendo un reto para todos y va a ser, pero el problema es que si no se articula y no se atiende de manera oportuna, pues el problema va a ser cada vez más grave, y aquí estamos cada vez hablando, no, esta vez sí, lo hablábamos con el procurador también, el llamado es justamente a eso, a que esta vez sí y esta vez sea definitiva y se avance desde esas bases, no como que se vuelva a comenzar de cero y ver qué es lo que ellos quieren, sí, ese es como el claro, llamado y el sentido. Yo digo lo siguiente, mira. Sí. Los procesos y procedimientos están en la mesa, están en la normatividad. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que el proceso avance o no? Es la persona que interpreta el proceso. Y ahí es un poco difícil, ¿por qué? Porque, y es una dificultad que tiene incluso la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos el tema por proyectos y entonces nuestros enlaces son contratados. Entonces contratos a 6 meses, a 8 meses, a 3 meses, a 4 meses, y muchas veces ese enlace se nos va y entonces pierde la información y el que llega a tratar de interpretar lo que el otro hizo. Y lo mismo le pasa al gobernante. El gobernante que llega a tratar de interpretar, y eso es lo que hace la democracia, interpretar cómo sacar adelante el proceso. Entonces allí, pues obviamente se requiere cierta preparación de interpretación de los procesos y procedimientos que hay institucionalizados, porque es que eso todo está normatizado. Sí. Yo no me puedo inventar nada porque mi secretaría tiene 15, 16 mesas, entonces está el Consejo de Estupefacientes, está el Consejo de Seguridad, está el Comité de Justicia Sancional, está la Mesa de Adultos Mayores, todo. Hemos recibido denuncias esta semana, bueno, desde hace mucho, pero puntualmente 2 de esta semana, de hurtos de niños o grupo de menores de indígenas Hu, que son señalados por los comerciantes de, pues digamos, de robar, han sido incluso captados en cámara. Secretario, la problemática nuevamente con las comunidades indígenas y, como usted lo dice, los blancos o más bien los comerciantes, que en este caso lo están denunciando puntualmente, es grande. Y el tema es que usted le dice, no hay normatividad, los coge la policía, pero ¿qué hacen? Los devuelve al tema y siguen pasando, y como que pareciera que nadie puede hacer nada, y la frustración de los comerciantes está creciendo y les hacen el llamado a las autoridades para ver qué pueden hacer, qué se puede hacer en este caso. Eso es lo que estamos atendiendo hoy. O sea, precisamente ayer, cuando aquí Arley estuvo en mi oficina, estábamos en esa reunión, y precisamente ayer fue que definimos que nos vamos a articular otra vez, todos vamos a intentar hacerlo para atender a esos jóvenes de calle que llamamos nosotros, así los llama la alcaldía, dice los chicos de calle o jóvenes de calle, y vamos a tratar de hacer un proceso con ellos desde el establecimiento de derechos, de revisar todo el tema de salud en materia de consumo y hacer todo el proceso. O sea, no es solamente como lo veníamos haciendo, que los encontrábamos y los cogíamos y ya. No, no, hay que escogerlos, llevarlos a salud, a hacer todo el proceso adecuadamente. ¿Por qué? Porque es que el gran problema con los chicos es que corren mucho. Ahora, no los coge, esos chicos son unos venados. Son buenos no atletas. Los coge nadie. Después de que usted, ahí tenemos una selección. Claro, pero si usted ve a un policía forcejeando con un niño en la calle y pasa un ciudadano, entonces están maltratando a ese niño. Claro. O si ven, entonces es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y lo decíamos, la limitación es para las autoridades que no tienen herramientas, no tienen que y ¿qué la más herramienta hacer? Aquí también es un poco de la comunidad. Y si un chico corre y se nos mete al resguardo, ya lo perdimos, claro, porque allá no puede hacer dice, aquí tenemos gobierno, pero no allá hay unos capitanes que deben responder también por las acciones de sus miembros, entonces ahí hacia allá también tienen que avanzar. Correcto, y con ellos se habla, y la respuesta que ellos dan, según las autoridades que nos han manifestado, dicen, el problema no es de nosotros estábamos aquí, el problema es de ustedes nos trajeron el problema, arreglo. Exacto, y entonces quedamos otra vez en lo mismo. Es un reto. Claro, es un reto, es el reto, pero la verdad puede estar tranquila, y la comunidad y San José del Guaviare nos va a ver actuar
a todas las instituciones, y yo celebro mucho la reunión de ayer, que fue en unos términos muy agradables, muy concordiales. El señor procurador ha llamado ese llamado, ha ejercido un liderazgo importante aquí en ese proceso, sí. Y bueno, aspiremos, y yo creo que en 15 o 20 días podremos estar evaluando cómo nos fue y cómo va el proceso, con sus errores, con sus aciertos, para como todo proceso, y vamos a estar muy pendientes aquí desde Marandúa, secretario, para todo ese tema y también en materia de seguridad, cómo se prepara la segunda vuelta presidencial. Queremos agradecerle al secretario de Gobierno, Edwin Useche, por este tiempo, por esta información. Son temas importantes que la comunidad necesita pues saber, sobre todo porque se están tomando decisiones importantes. Entonces le agradecemos este espacio. Claro, no, a usted muchas gracias, porque es fundamental, y el llamado a la ciudadanía es ese. Aquí no es solamente una situación institucional, también es una situación de toda la ciudadanía. Muchas gracias y buen día. Gracias, son las 8.